Vamos a continuar la clase del jueves recordando lo que son los pronombres. En este caso, los pronombres posesivos. Fíjense en este cuadrito. Cuando es singular, mía, mío. ¿No? Y cuando es plural, le aumentamos la S, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa computadora es mía, te dice una persona. Y la otra persona te dice, esos celulares son míos. Hay personas que tienen 3 celulares o más, ¿no? Entonces, lo que yo les pido son ejemplos de oraciones que utilicen, por lo menos una oración que utilice 2 pronombres posesivos. Por ejemplo, esa computadora es suya, pero esos aretes son míos. Ya es una oración, ¿no? Entonces, les pido por lo menos 3 personas que nos den ejemplos de oraciones utilizando 2 pronombres posesivos en la oración. Ya saben, levantan la manito y les cedo la palabra. No es difícil, no se olviden lo que siempre les digo. Su mejor chanchullo para dar ejemplos y demás es la vida cotidiana. Su vida cotidiana. Ariel Arancibia, ¿puedes dar algún ejemplo? A ver, sería, ¿ese auto es mío? Ya, ¿qué más? También podría ser, ese lápiz es tuyo o ese trabajo es nuestro. Ya, ahora utilizando 2 pronombres. A ver, ¿cómo harías la oración? Usando 2 pronombres, Ariel. Ese auto es mío, pero también es tuyo, algo así. Ya, muy bien. Cristian, te escuchamos. Esa computadora es mía y la tuya está sobre la mesa. Muy bien, excelente, Cristian. Buddy, te escuchamos. Vuestra hermana ha perdido nuestras maletas. Vuestro perro se la pasa persiguiendo nuestro carro. La casa es mía, pero el contrato establece el departamento como tuyo temporalmente. Muy bien. Había varias manitos levantadas. Brian, te escuchamos. Lo que es mío es tuyo. Ya, pero una oración, Brian, con 2 pronombres posesivos. Am, a ver, a ver. Mi casa, ¿cómo sería esto? Mi casa es como, siéntete en mi casa como si fuese la tuya. Perfecto. Entonces, fíjense, no es difícil. Aumenta un poco la dificultad porque les digo, usen 2 pronombres posesivos en la oración, pero no se olviden que si no les pidiera ese mínimo de dificultad, ya parecería simplemente clase de colegio en algunos momentos. Estamos en la universidad. Muchas cosas son recordar lo que hemos llevado en el colegio y otras situaciones no son recordar lo que hemos llevado en el colegio, sino son situaciones nuevas.
Siendo sincera con ustedes, no recuerdo haber llevado así la división de los pronombres, por ejemplo, en el colegio. Pero tal vez algunos de ustedes han llevado así en el colegio. Bien, fíjense, los pronombres demostrativos que muestran una distancia, si está cerca el objeto o la persona, o si está lejos. Entonces, igualmente les voy a pedir ejemplos de oraciones que utilicen dos pronombres demostrativos. No es difícil, ya les digo, su mejor chanchullo o su mejor ayuda a memoria es la vida cotidiana. O sea, por ejemplo, yo observo ahorita mi entorno y puedo decir, esta cámara está a 30 centímetros de mí, pero esa ventana está a 3 metros de distancia de mí. Ya está, ya he hecho una oración utilizando dos pronombres demostrativos. Entonces, les pido por lo menos 2 personas que den ejemplos de este estilo. Cristian, te escuchamos. Aquel auto que está parado está muy sucio. ¿Ya hay el otro pronombre más? Otra oración sería, aquella zona está muy lejos. Ya, ahora yo te pido una oración utilizando 2 de estos pronombres. Aquí tienes el cuadrito. O sea, 2 de estas palabras en la oración. Este sillón es de aquella señora. Perfecto, muy bien. Vadi, te escuchamos. Este pájaro estaba en aquel árbol hace un minuto. Esas luces estaban encendidas en aquella esquina todos los días. Muy bien. Ariel, te escuchamos. Aquella muchacha está parada de manos. Ya, ahora una oración utilizando 2 pronombres. Ariel, en la diapositiva está tu ayuda a memoria. 2 de estas palabras en una oración. ¿Esa no sería? Aquella muchacha está parada de manos. Aquella muchacha está parada de manos. Estás utilizando uno solo. Ahora la puedes mejorar o puedes hacer otra oración utilizando 2 de estas palabras. Ay, a ver, en aquella zona, esos autos están haciendo trancadera. Ya. Fíjense en el ejemplo, en los ejemplos de Ariel. Son muy interesantes. Si bien pareciera que está utilizando esta palabra está, pero está utilizando un verbo, está. ¿Cómo te das cuenta que es verbo? Porque lo puedo conjugar. Ella está, yo estoy, él está, nosotros estamos. Pero cuando es pronombre, no se lo puede conjugar. O sea, por ejemplo, esta silla está rota y esa mesa está en buen estado. Entonces, no estoy utilizando como verbo. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, vamos a diferenciar. El pronombre no lo puedo conjugar, pero el verbo sí, porque el verbo expresa movimiento. Y en este caso, esta nos muestra una distancia. Y entonces su compañero, una maravilla, nos ha ayudado a diferenciar entre lo que es un verbo y lo que es un pronombre. Yerlan, te escuchamos. Esa casa que alquilamos es muy pequeña, pero aquella es enorme. Muy bien. Excelente. Entonces, fíjense, en algún momento vamos a ver un poquito de los verbos, pero es bueno que desde ahora nos acordemos. Me doy cuenta que es verbo una palabra, porque siempre
se la puede conjugar, ya sea en presente, en pasado, en futuro. Se la puede conjugar, entonces es un verbo. No la puedo conjugar, no es un verbo, es otra cosa. ¿Ya? En este caso, un pronombre demostrativo. Pero además, cuando es verbo, puede ser, a ver, por ejemplo, una oración con esta como verbo, ¿ya? Mi prima está enferma, se va a cuidar para sanarse rápido. Está enferma. Entonces es una palabra oxítona, por tanto tiene tilde porque acaba en vocal. Entonces la diferencia es la tilde entre el verbo estar, en este caso, y el pronombre demostrativo. Fíjense, este, cuando es un pronombre y cuando es un verbo. Quiero que me regales este juguete, te dice un niño. Ahí es un pronombre demostrativo. Te está señalando el juguete, lo está agarrando el juguete, está cerca. ¿No? Pero cuando es un verbo, me gustaría que esté listo el almuerzo a tiempo. Fíjense, que esté listo el almuerzo. Esté, una palabra oxítona, termina en vocal, tendría que tener tilde. Entonces, hasta en la escritura va variando y en la pronunciación, ¿no? Entonces, pero acordémonos que estos son pronombres demostrativos y que cuando es verbo se puede conjugar. Pero además hay ciertas diferencias, como les decía, ¿no? Tildes y en la misma pronunciación, ¿ya? Fíjense que hay otros tipos de pronombres. La información no está definida en los pronombres indefinidos. Por ejemplo, si yo agarro una oración y digo, la manzana es rica. Y utilizando el pronombre indefinido, una fruta es rica. Pero no estoy definiendo qué fruta es rica. ¿Se dan cuenta? O por ejemplo, cuando yo les digo alguna vez, alguna persona quiere participar, pero está indefinido porque no estoy diciendo quién de ustedes. No estoy diciendo tu nombre, no estoy diciendo tu apellido, tu nombre y tu apellido. Entonces, es algo indefinido. O cuando digo, poca gente ha hecho la tarea, pero no estoy diciendo quién no ha hecho la tarea. Solamente estoy diciendo poca gente. Entonces, no estoy definiendo. Por eso son pronombres indefinidos. Entonces, lo que les pido es, no les voy a torturar con que utilicen dos pronombres indefinidos en la oración, pero por lo menos un pronombre indefinido en la oración. Por lo menos 3 personas que den ejemplos de esto. Vadi, te escuchamos. Los recursos son tan escasos que poco o nada se puede hacer por alguien enfermo. Ya, muy bien. Luis. Mi hermana le pone tanta sal a la comida. Ya, muy bien. Cristian. Varias personas se faltaron a clases, pero una asistió. Muy bien, has utilizado 2. Perfecto. Ya. Alexander, te escuchamos. ¿Puedes subirle el volumen a tu micrófono, por favor?
No se te escucha. Tal vez lo puedes poner tu ejemplo en el chat del Zoom. Yerlan, te escuchamos. Muchos padres fueron a jugar fútbol. Ya, muy bien. Hazme recuerdo tu nombre, has bajado rápido la manito. El licenciado aquí. Ah, ya, Yerlan. Ya, Sí, perfecto. licenciado. Ya. Ya, muy bien. A ver, un ratito vamos a ver en... Ya, por eso, Alexander, puedes poner en tu caso tu ejemplo en el chat del Zoom para que yo pueda leer. Brian, te escuchamos. De todos ustedes, solo algunos aprobarán. Ya, muy bien. María, te escuchamos. Ok. Hay muchos lugares que me encantaría conocer de mi país, pero hay uno en especial. Muy bien, has utilizado dos en una oración, excelente. Ariel, te escuchamos. Varios chicos se descompusieron después del cumpleaños. Se ve que algo estaba en mal estado. Muy bien. Excelente. Entonces, fíjense, no es súper complicado. A ver. Bien, entonces todavía no veo escritos los ejemplos de Alexander. Ya. A ver qué rato los escribe. Bien. Fíjense que también existen otro tipo de pronombres. Los pronombres numerales. Fíjense que se dividen en varios grupos. Entonces, estos pronombres tienen ese nombre porque nos hablan de una cantidad. Fíjense, existen, nos acordamos de matemáticas. Tal vez alguno diría, pucha, qué macana las matemáticas, pero son necesarias. Hasta en lenguaje son necesarias las matemáticas. Entonces, fíjense, si nos acordamos de los cardinales, 1, 2, 3, los ordinales, los partitivos, o sea, vamos partiendo, por ejemplo, el ganador de la medalla de oro pasó por el medio de la barra, ¿no? O quiero un tercio de esa torta. Fíjense, no son difíciles los partitivos. Quiero un cuarto de la herencia, por ahí alguien dice, ¿no? Pero también hay los múltiplos. Por ahí en alguna materia te dicen, si haces más de lo que te pido, te voy a dar el doble de nota, ¿no? Y entonces la mayoría de los de esa materia por ahí se van a esforzar mucho más. O por ahí alguien te dice, si ahorras dinero y pones en esta cuenta de banco, vas a tener el triple de ahorro que en la otra cuenta de banco. Por eso son múltiplos. Sin embargo, también hay para distribuir los distributivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ambas direcciones me llevan a un mismo lugar, pero cada una va por caminos diferentes. Entonces, les pido por lo menos 3 ejemplos utilizando estos pronombres numerales. Yerlan, te escuchamos. Licenciada, sería, hay 27 estudiantes en la materia de lenguaje y redacción. Muy bien. Cristian, te escuchamos. 2 personas fueron a un restaurante y pidieron ambas hamburguesas, una doble
y una triple. Muy bien. María, te escuchamos. Ok. Ayer no me decidí en elegir un helado de chocolate o de leche, así que elegí ambas. Muy bien. Ruth, te escuchamos. Bueno, hay 80 personas que participaron en el concurso. Muy bien. Brian, te escuchamos. Les vendo una docena de huevos a mitad de precio. Perfecto. Muy bien. A ver. A ver, un ratito. Ya. El ejemplo de su compañero, cualquiera de estos ejemplos sirven para abajo. Entonces se está utilizando el pronombre indefinido cualquiera. Está muy bien. Ya. Hemos visto estos pronombres numerales. Fíjense que también, para terminar esta parte de la materia, están los pronombres interrogativos y los pronombres exclamativos. O sea, los interrogativos se usan en preguntas. ¿No? Fíjense, qué, quién. Y los exclamativos se utilizan con signos de exclamación. No es lo mismo preguntar que hacer una exclamación. Por ejemplo, alguien que digamos, tú estás de mal humor y recién llegas a tu casa y te pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con esa cara? ¿Se dan cuenta? Eso ya es una pregunta. Entonces, lo estoy utilizando como pronombre interrogativo. Pero si una persona, digamos, ha leído ayer el periódico eldiario.net y dice, ¡ay, qué barbaridad! Ha muerto uno con coronavirus. Fíjense la diferencia de pronunciación y entonces la escritura también. Yo sé que muchas veces es fácil al momento de escribir solamente usar el signo de interrogación y el signo de exclamación en la parte de atrás. Pero como estamos en lenguaje y no en inglés, siempre utilicen el inicial, el signo de exclamación y el final. Igual, el signo de interrogación, el inicial y el final. ¿Ya? Bien. Entonces les voy a pedir por lo menos 3 personas que den ejemplos de una oración con un pronombre interrogativo y otra con un pronombre exclamativo. Brian, ¿puedes seguir poniendo ejemplos en el chat de Zoom? Ruth, te escuchamos. Bueno, el primer ejemplo interrogativo sería, ¿cuántos niños vinieron a la fiesta? Exclamativo sería, qué lindo fue verlos. Ya, está muy bien. Un poquito nos vamos a esforzar en los exclamativos, con más emoción. ¡Ah! ¡Qué lindo fue verlos! Así, con más emoción. ¿Listo? Después está perfecto. Cristian, te escuchamos. ¿Cuántos platos rompieron? ¡Qué horror! Muy bien. Vale, te escuchamos. ¿Cuánto pediste para la reunión? ¿Quién fue el canalla que dijo eso?
Ya. ¿Los dos son interrogativos? No, el primero era interrogativo, el segundo es exclamativo. Ya. ¿Cómo lo mejorarías el exclamativo? En cuanto a pronunciación. Expresando más fuerte, tal vez. A ver. ¿Quién fue el canalla que dijo eso? Así. Sigo escuchando como pregunta. Te ayudará un poquito. ¿Quién fue el canalla que hizo eso? O sea, suena pregunta, pero estoy exclamando con rabia. O sea, imagínate que te han robado tu celular, no sé, algo que tú quieres, ¿no? O Claro. entonces estás exclamando tu rabia, tu indignación, porque te estás diciendo canalla, ¿no ves? Claro. Aprovechen de emocionarse en la clase también. Evelyn, te escuchamos. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué calor tengo? Eso, muy bien. Ariel, te escuchamos. Interrogativo sería, ¿quiénes son los miembros del equipo de música? Y exclamativo sería, ¿quién no quisiera esa alfombra en su casa? Eso, muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, fíjense, la diferencia entre interrogación y exclamación, la emoción también. Claro que puede haber también algo de emoción en la pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, hagamos memoria de cuando éramos pequeños. Pienso que todos hemos hecho alguna travesura, ¿no? Entonces, por ahí la mamá dice, ¿quién ha roto, pues, quién ha roto mi jarrón? Entonces está preguntando, enojada, ¿quién ha roto mi jarrón? Y tú no le dices nada si te da miedo que te casque la mamá. Y luego se enoja la mamá. ¿Cuánto dinero me ha costado ese jarrón? ¿O cuánto tiempo de antigüedad tenía ese jarrón? Entonces, si nos fijamos la diferencia, el primero era interrogativo, está enojada la mamá y está preguntando, ¿no? En el segundo y el tercero ya era exclamativo, entonces le está dando una emoción, una intención. Fíjense que también para dar ejemplo de los exclamativos, nos ayuda a utilizar nuestros sentimientos, recordar lo bueno y lo malo. O sea, por ejemplo, tenemos un deportista que ha ganado medalla de oro, el mejor, nos ha hecho quedar súper bien en ese deporte a los bolivianos, ¿no? Entonces, cuando usamos una exclamación positiva con relación a este deportista, entonces, pues, nuestra emoción, cómo nos hemos sentido cuando nos ha ido súper bien en algo. Entonces, se pueden acordar de algo bonito que les ha pasado, si digamos ustedes practican algún deporte y se han ganado alguna medalla, o de lo que no pensaban que les iba a ir tan bien en una materia en el colegio, o por ahí querías hacer algo y pensabas que no te iba a ir bien y te fue mejor de lo que esperabas. Tal vez ha sido, digamos, a una oferta de trabajo y no pensaste que te iban a pagar tan bien, digamos, o que te iban a hacer viajar. Entonces, utilicen, por eso les digo, su mejor ayuda a memoria, su mejor chanchullo en esta clase conmigo es su vida cotidiana. Dentro de tu vida cotidiana está también que te acuerdes de lo bonito que te ha pasado, ¿no? Bien, voy a dejar de compartir pantalla un ratito y luego voy a volver a compartir, pero otras diapositivas para que continuemos con el avance de la materia. Entonces, no se olviden de siempre utilizar su vida cotidiana para que les sea mucho más sencilla esta materia. ¿Se puede ver? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Entonces, nos acordaremos, en este caso, de lo que es la oración. Todo el tiempo estamos, o casi todo el tiempo cuando estamos despiertos y con otra persona, utilizamos oraciones.
cuando nos comunicamos. Cuando estamos solas, solos, estamos realizando alguna tarea, también utilizamos oración. Estamos viendo un video, estamos jugando un jueguito. En el noticiero, por ejemplo, he visto que ayer era el día de los videojuegos, ¿no? Entonces, utilizas oraciones para ver las instrucciones de los juegos. Entonces, es algo que utilizamos constantemente en nuestra vida cotidiana. Y entonces son un conjunto de palabras. Y le damos, pero este conjunto de palabras tiene que expresar un sentido. Y tiene dos partes. El sintagma nominal y el sintagma verbal. También se le puede decir el sujeto y el predicado. ¿Por qué se le dice sintagma nominal y sintagma verbal? Sintagma nominal porque está el sujeto. El núcleo, en este caso, es el perro, ¿no? De esta oración. Y el sintagma verbal porque hay un verbo. Si no tiene verbo, acuérdense bien, si no tiene verbo, no es oración, así suene bonito. Por ejemplo, si alguien, como yo he puesto en una narración, Bolivia, corazón de Sudamérica, les pregunto, ¿hay un verbo ahí? Bolivia, corazón de Sudamérica. ¿Hay o no hay un verbo ahí? No, licenciado. No. Perfecto. No hay un verbo. Entonces, no es una oración, por más de que suene bonito. Pero, si ahí yo le pusiera Bolivia es el corazón de Sudamérica, entonces ahí está el verbo ser. ¿Cómo me doy cuenta? Porque lo puedo conjugar. Él es, yo soy, ellas son, nosotros somos. Ah, es un verbo. Entonces, no se olviden. Si tiene verbo, es oración. Si no, no es. Entonces, eso nos ayuda a cabalidad para darnos cuenta y descartar. No es una oración. Hay algo que le falta. Y entonces podemos dividir. El verbo nos ayuda a dividir. Fíjense en esta oración simple. El perro ladra desde su casa. Entonces, para dividir, ¿dónde está el verbo? Ladra. Él ladra, ella ladra, ellos ladran. Ah, es verbo. Entonces, desde ladra hasta el final es el sintagma verbal. Y el perro es el sintagma nominal. Entonces, el perro es el sintagma nominal, fíjense, y ladra desde su casa es el sintagma verbal. Ahorita eso es lo que quiero que se den cuenta. Y entonces, por lo menos 3 personas que den ejemplo. Entonces, dicen una oración y luego nos dicen, esto es el sintagma nominal y esto es el sintagma verbal. Bien, espero sus ejemplos. No es difícil, acordémonos del colegio. Esto sí me acuerdo que me han enseñado en el colegio. En primaria y luego se consolidó en secundaria. Cuando me enseñaron en primaria era sujeto y predicado, y cuando se consolidó en secundaria era sintagma nominal y sintagma verbal. Vadi, te escuchamos. El gato maulla para pedir comida. ¿Ya? ¿Dónde está el sintagma nominal y el sintagma verbal? El gato sería el sintagma nominal y maulla para pedir comida sería el sintagma verbal. Perfecto. Muy bien. Por lo menos 2 personas más. Evelyn, te escuchamos. Podría ser María persigue a las palomas en el parque. María sería el sintagma nominal y persigue a las palomas en el parque sería el sintagma verbal. Ya, muy bien. Excelente. Luis, te escuchamos.
La maestra se fue de viaje la semana pasada. La maestra sería sintagma nominal y se fue de viaje la semana pasada, sintagma verbal. Muy bien. Cristian, te escuchamos. El futbolista está enojado con el árbitro. El sintagma nominal sería el futbolista y sintagma verbal está enojado con el árbitro. Muy bien. Ruth, te escuchamos. Mi hermana vendió sus joyas porque necesitaba dinero. Mi hermana, sintagma nominal, vendió sus joyas porque necesitaba dinero, sintagma verbal. Muy bien. María, te escuchamos. Ok. Mis padres bailan al ritmo de la cumbia. Mis padres es el sintagma nominal y sintagma verbal bailan al ritmo de la cumbia. Muy bien. Yerlan, te escuchamos. Anaí tiene unos hermosos ojos verdes. El sintagma nominal es Anaí y el verbal sería tiene unos hermosos ojos verdes. Muy bien. Ariel, te escuchamos. La niña se compró un vestido azul. La niña sería sintagma nominal, se compró un vestido azul, sintagma verbal. Ya. Ahora, interesante esta oración porque nos sirve también para corregirnos un poquito. ¿Puedes repetir tu ejemplo? Claro que sí. La niña se compró un vestido azul. Ya. La niña se compró un vestido azul. Pero si analizamos un poquito la oración, estaría mejor dicho, la niña compró un vestido azul. Porque si decimos, la niña se compró un vestido azul, es como si se estuviera comprando a sí misma. Pero si simplemente decimos, la niña compró un vestido azul, entonces está mejor dicho y mejor pronunciado. Por lo demás, perfecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fíjense, no es difícil esta parte, pero además hay varios tipos de oraciones. Por ejemplo, fíjense. A ver, para darle un poco de emoción. Imagínense que están saliendo a la calle y de pronto ven a alguien conocido, muy apreciado para ustedes, que está pidiendo limosna. Y entonces ustedes en su asombro dicen, no lo puedo creer. Entonces, esa es una oración exclamativa. Fíjense, estoy utilizando al escribir el signo inicial y el signo final. Por eso ya no les perdono, ni en el chat de la materia, ni en el chat del Zoom, ni en ninguna tarea que supriman este signo. Yo sé que a veces, por ejemplo, en la computadora conseguimos un teclado complejo que no había estado en castellano. Háganse ayudar con la persona que les ha vendido o algún ingeniero, algún informático que les ayude. En caso extremo, hasta pueden abrir el internet y de ahí copiar, pegar el rato de escribir, por ejemplo, el signo de exclamación. Pero prohibido dejar de usarlo en castellano. No se olviden. A ver, acá, por ejemplo, yo al menos me acuerdo de mi mejor amigo que estaba en Santa Cruz el 2020. Y me dijeron que murió con coronavirus. Entonces, lo primero que yo pensé, él murió asfixiado, no puede ser. Creo que hasta he llorado el año pasado, ¿no? Porque era mi mejor amigo, psicólogo y demás, que realmente nos ayudábamos y demás, nos orientábamos y demás, ¿no? Entonces, realmente, o sea, fíjense, puede haber una exclamación, una oración exclamativa de asombro, pero también una oración exclamativa con dolor, ¿no? Entonces, cuando se muere alguien
querido. Entonces, pues uno dice, no, él murió asfixiado, no puede ser, ¿no? Y luego te pones a llorar, te desesperas, qué sé yo, ¿no? Ahora, yo les sugiero, yo sé que en esta época de pandemia, especialmente el año pasado, la mayoría tal vez de nosotros hemos tenido duelos, ¿no? Entonces, si no los hemos podido superar, o sea, ya ha pasado, se podría decir, 2 años del coronavirus. Entonces, si los primeros duelos, digamos que se nos ha muerto gente en abril, en mayo, no podemos hablar con tranquilidad, entre comillas, de esa persona, entonces quiere decir que tenemos un duelo patológico, un duelo que no lo hemos podido superar. ¿Qué puede pasar? A esas personas yo les sugiero que busquen ayuda psicológica. Entonces, por ejemplo, si yo no pudiera hablar, digamos, en este momento de ese amigo tan querido, me daría cuenta que no he podido superar el duelo y entonces que tengo que buscar algún colega que me ayude a superar. Puede pasar, porque es un duelo complicado. O sea, muchas veces no hemos podido ir al velorio, al entierro, dependiendo de la creencia religiosa, la misa ha tenido que ser, por ejemplo, en nuestro caso, virtual. No hemos ido ahí a verle la cara y demás, entonces ha sido complejo. Sin embargo, todavía sigue esto, de que si se te muere algún ser querido y han pasado más de 2 años y no lo has superado, ¿cómo te das cuenta que no lo has superado? Porque no puedes hablar tranquilamente de esa persona o de ese tu dolor sin que te desesperes. Obviamente, si la has querido a la persona, te va a doler, porque si no, no la has querido a la persona. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando yo me he acordado, por ejemplo, para leerles este segundo ejemplo, me ha dolido, porque me ha acordado. Pero si me hubiera puesto a llorar inmediatamente, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta que no lo he superado. ¿Ya? Bien, espero ejemplos de ustedes de oraciones exclamativas. Por lo menos 3 ejemplos. Claudia, te escuchamos. Saqué 100 en el examen de matemáticas. Ya, muy bien. Ruth, te escuchamos. Uno sería, ¿cómo odio el invierno? No me digas eso. Ya, muy bien. Vale, te escuchamos. No es posible. Estoy seguro que estaba ahí. Muy bien. Y se imagina que es, hasta por su ejemplo, por ahí era algo bien importante. Su dinero, algo de valor. ¿No? Bien. Cristian, te escuchamos. Godzilla llegó a la ciudad. ¡Gozan! Muy bien. Leonardo, te escuchamos. Wow, qué genial, ya salió la nueva película. Muy bien. Ya, muy bien. Ariel, te escuchamos. Por fin nos conocemos. Muy bien. Yerlan, te escuchamos. Felicitaciones por el nacimiento de tu hijo. Muy bien. Y fíjense, con las oraciones exclamativas nos podemos emocionar, usar el sentimiento. Pero también podemos usar nuestros sentimientos para este tipo de oraciones. Las interrogativas. Yo estaba haciendo, les cuento, mi pasantía en el último semestre de psicología, y justo estaba haciendo en un colegio. Y uno de los compañeritos de colegio de mi paciente le dice un disparate sobre su mamá. Y entonces mi paciente le dice, ¿qué dijiste? Entonces, su rabia hubieran visto de mi pequeño.
realmente, claro, o sea, si hablan mal de tu mamá, pero imagínense dos personas que se están conociendo y una le dice a la otra, ¿cómo te llamas? Y como la conversación está muy interesante, pasa un tiempo y luego le dice, ¿dónde vives? Entonces, fíjense la diferencia entre una oración exclamativa y una interrogativa. Les pido ejemplos de oraciones interrogativas. Badi, te escuchamos. ¿Por qué gritaste? Muy bien. Ruth, te escuchamos. ¿Pedimos helados para llevar? Muy bien. Claudia, te escuchamos. ¿Cuál es tu plato favorito? Muy bien. Luis, te escuchamos. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Muy bien. Cristian, te escuchamos. ¿Qué vas a pedir? Muy bien. María, te escuchamos. ¿Cómo llegaste allá? Muy bien. Laura, te escuchamos. ¿Qué se supone que haga? Muy bien. Evelyn, te escuchamos. ¿Desde cuándo pasas clases virtuales? Muy bien. Yerlan, te escuchamos. ¿Cada cuánto visitas a tus abuelos? Muy bien. No son difíciles, fíjense, las utilizamos con mucha frecuencia estas oraciones. Pero una vez más, no se olviden, el rato de escribir, usar ambos signos de interrogación. También existen las oraciones imperativas. Muestran una necesidad. Imagínate que estás observando a dos personas que están peleadas o están a medio pelearse, ¿no? Entonces una le dice a la otra, vete de aquí ahora mismo. O imagínense un accidente. Ahora que hay tantos accidentes, entonces, y una de las personas que observa el accidente, usando una oración imperativa, dice, necesito una ambulancia inmediatamente. O pueden imaginarse una sala de emergencia y llega una persona con herida de bala y entonces uno de los médicos dice, necesitamos operarlo ahora mismo. Entonces, fíjense, está mostrando urgencia en los últimos dos ejemplos. Y acá algo que impera, algo importante, o sea, si no se va ahora mismo esa persona, no voy a estar tranquilo. Bueno, ahorita me he acordado, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, que el profesor de inglés le dice a un indisciplinado, vete de aquí ahora mismo. Pues es imperativo. Si no se va, pues el profesor no continuaba la clase. A todos nos convenía que se vaya a la dirección y le haga caso a nuestro profesor. Ahora, ¿se fue o no se fue o qué pasó? Eso ya es otra cosa. ¿Ya? Bien, espero los ejemplos de ustedes. Oraciones imperativas. Luis, te escuchamos. Mírame cuando te hablo. Ya, muy bien. Badi, te escuchamos. Exijo una explicación en este instante. Muy bien.
Yerlan, te escuchamos. Quita esa chamarra de la mesa. Muy bien. Cristian, te escuchamos. Déjame, quiero estar solo. Ya, muy bien. Ruth, te escuchamos. No está permitido comer en la sala. Muy bien. Hay dos manitos que han levantado y han bajado. ¿Se han desanimado? Claudia, te escuchamos. Tienes que ver esa película. Muy bien. Entonces, fíjense, es algo imperativo. Si no lo hace, va a haber una consecuencia que lo más probable es que no sea positiva. O sea, fíjense otra vez. En el caso que les decía, si no se iba esa persona, pues no continuaba la clase, por ejemplo. O imagínense que hay una discusión entre dos papás. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí alguna vez me ha pasado. Estaban discutiendo, cuando yo era niña, por ejemplo, de algo que supuestamente es para mayores. Entonces yo estaba ahí, me decían, vete de aquí ahora mismo. Si no me iba, no seguían discutiendo. Tal vez hubiera sido estratégico que me quede. No seguían discutiendo mis papás. ¿Qué sería? No sé, pero era algo que no era para niños. Entonces, alguna vez también pasa que dos personas están hablando algo que no quieren que tú escuches, entonces con una oración imperativa te dicen que te vayas. Obviamente, si no te vas, no va a continuar la situación. Entonces, va a haber alguna consecuencia. Fíjense, en este otro ejemplo, si a la persona herida no busco la ambulancia, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Es lo más probable. Entonces, esa va a ser la consecuencia, pero es imperativo que esté. Fíjense en esto. Debemos operarlo ahora mismo. Si no lo hacen, se muere. O por ahí va a tener alguna secuela negativa. O sea, por ejemplo, creo que en las lesiones de la médula, por ejemplo, si no se toman decisiones inmediatamente, pues hay consecuencias y no son las ideales. Entonces, muchas veces me imagino que hacen operaciones, por ejemplo, para liberar la presión que pueda haber en la médula espinal, si es que, digamos, ha habido un accidente y no lo operas en ese momento que está llegando el paciente de emergencia, entonces cada minuto que pasa me imagino que va a ser peor. Entonces, fíjense qué importancia ese uso correcto de la oración imperativa. Pasando a otro tema de la materia, acordémonos de los sinónimos. Entonces, si bien se escriben diferente, pero significan lo mismo, ¿no? Entonces, acordémonos, burro, jumento, ¿no? Perro, can. ¿Qué ejemplos pueden dar de estos, de sinónimos? Les pido que den el ejemplo y además una oración. Por ejemplo, si digamos voy a decir burro, jumento. Ya, si doy un ejemplo así. Burro, jumento. Entonces, la oración, ¿qué podría ser? Vi a un burro en el camino, pero el jumento era muy feo. Ya está. Estoy utilizando el sinónimo en una oración. Leonardo, te escuchamos. Qué pena, me dio mucha tristeza. Qué pena, me dio mucha tristeza. ¿Ya? Bien. Por lo menos dos personas más que den ejemplo.
No es difícil, por ejemplo, con esto, perro y cana, a ver, un poco hablaré de mi tesis. Para la investigación se utilizaron 4 perros, pero era necesario que los canes sean adiestrados. He utilizado los sinónimos en una sola oración. Vamos, por lo menos 2 personas más que den ejemplos de esto. Yerlan, te escuchamos. Él quería comprar muchos tenis, pero solo pudo adquirir un tenis. Ya. ¿Dónde están los sinónimos ahí? Está en comprar y adquirir. Muy bien, excelente. Badi, te escuchamos. El dinero entregado para la transacción era puro efectivo. Muy bien. Cristian, te escuchamos. El gato estaba hambriento, pero el menino se escapó. Muy bien. Luis, te escuchamos. Sigo flaco y la gente me dice que soy delgado. Muy bien. Diego, te escuchamos. En el garaje va el coche, pero la cochera está llena. Ya, ¿dónde está el sinónimo ahí? Garaje y cochera. Muy bien. Entonces, fíjense, no es difícil, pero es necesario recordar esto. Pero también, si nos fijamos, están las palabras antónimas, que expresan ideas. A ver, un ratito. Diego, te escuchamos. ¿Quieres decir algo más? No, licenciado, lo he dejado arriba la mano. Ya, perfecto. Ya. Entonces, también están las palabras antónimas. Expresan ideas opuestas. Fíjense, virtud, vicio, claro, oscuro, antes, después, blanco, negro. Y les pido oraciones utilizando palabras antónimas. No es difícil, ya les digo, el mejor chanchullo es, y ayuda a memoria, es tu vida cotidiana, tu imaginación. Te puedes acordar, por ejemplo, de algún pariente, a ver, acabo de acordarme de alguien, por ejemplo, su mayor virtud es su educación, pero su vicio es fumar. Ya está. Luis, te escuchamos. Siento amor hacia mi madre y odio hacia mi padre. Muy bien. Leonardo, te escuchamos. Ayer descansé, pero mañana me toca trabajar. Muy bien. María, te escuchamos. En La Paz hace frío, pero el clima en Santa Cruz es caliente. Muy bien. Badi, te escuchamos. Juraron estar juntos en las buenas y en las malas. Muy bien. Cristian, te escuchamos. Lo positivo fue que no hubo tarea y lo negativo es que no entendí nada. Interesante, muy bien. Ruth, te escuchamos. La sopa la he tendido húmeda y afortunadamente ya está seca. Muy bien. Evelyn, te escuchamos. Cómete la sopa caliente antes de que se ponga fría.
Muy bien. Yerlan, te escuchamos. Yo duermo en el día y prefiero estudiar de noche. Muy bien. Entonces, si nos fijamos, lo más probable es que todas y todos hayamos llevado esto en el colegio, pero es bueno recordar. Fíjense en esto, las palabras homónimas. Se escriben prácticamente igual, pero dependiendo la oración, varía su significado. Y entonces aquí, me imagino que todas y todos, o casi todos, están llevando inglés. Entonces yo les dejo con la interrogante si también hay palabras homónimas en inglés. Sería bueno que averigüen. Entonces, al estudiar lenguaje y redacción en este momento, y después en tu casa, ¿no? Te dejo ese interrogante. ¿Habrá palabras homónimas en inglés y cuáles serán? También para estudiar a la par ese idioma. Entonces, fíjense. Lima cuando es una fruta, pero también cuando es la capital de Perú, escribe igual. O sea, la diferencia en realidad es que cuando es la capital de Perú, siempre empieza con mayúscula. Y cuando es un apellido. En las otras dos, dependiendo, o sea, cuando es lima una fruta y cuando es el artefacto que se utiliza para limar las uñas, dependiendo en qué parte de la oración está, no necesariamente se escribe la letra inicial con mayúscula, pero después se escriben de manera idéntica. Entonces, habrá lo mismo en inglés y en otros idiomas. Las personas que saben otros idiomas les invito a recordar. Entonces, fíjense. Les invito no solamente a decir palabras homónimas, sino que hagan una oración con una homónima. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, no es súper difícil. A ver. Ya, voy a ver de hacer una oración con estas 4 limas. Cuando iba a viajar a Perú, me interesó visitar Lima. Pero antes de ir al aeropuerto del Alto, comí una lima. Y me limé las uñas después. Pero además fue conmigo el ministro Lima. Entonces, fíjense, he utilizado las 4 limas. ¿Cómo me doy cuenta cuál de estas limas es? En la oración. Porque si está suelto, si está suelta la palabra homónima, no sé cuál es, sino al momento de darle un sentido en la oración. Leonardo, te escuchamos. Esto me recuerdo, dice un meme que sabía estar en internet que era sobre una llama que está en llamas y le llaman y eso. Muy bien, está bien, fíjense, hasta los memes sirven. Cristian, te escuchamos. Puede ser del Tigre, por ejemplo, en una oración lo pondría así. El equipo del Tigre me hace de acuerdo a 2 cosas. Primero, el tigre de la sabana y segundo, el tigre de mi amigo. Ya, muy bien. Por lo menos una persona más que dé ejemplo de esto. Daddy, te escuchamos. Él vino a servirnos vino para amenizar la reunión. Muy bien. ¿Había una manito más levantada? María, te escuchamos. Bueno, esto lo dice mi abuelo. Me saco mi saco.
Muy bien. Excelente. Fíjense, una es verbo y la otra es una prenda de vestir.